Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 30 de mayo, momento de dar inicio a la transmisión del webinar en materia de flujo de efectivo como fuente para pago de créditos. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad de dirigirnos a todos ustedes. Me acompaña el profesor Alejandro Franco García, especialista de Findes en el área de finanzas. Alejandro es director y responsable del Departamento de Estudios en Finanzas aquí en Findes. Cuenta con estudios de licenciatura en Administración Financiera y maestría en Finanzas, así como diversos estudios de actualización y especialización en riesgos y finanzas corporativas realizadas tanto en México como en el extranjero. Trabajó para grandes firmas de consultoría financiera, así como en la unidad de evaluación de proyectos de la UNUDI. En la actualidad se desempeña como consultor financiero en la compañía Finable, de la cual es socio fundador en la Ciudad de México y es colaborador con artículos sobre temas financieros en periódicos y revistas especializadas. Antes de ceder la palabra a Alejandro, les invito a que formulen sus preguntas, nos realicen comentarios y sugerencias, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Alejandro, buenas tardes, podemos iniciar. Gracias, Emilio, muy amable. Bueno, queridos amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Es un verdadero placer verlos o por lo menos escucharlos en este webinar que tenemos justamente sobre el tema de flujo efectivo como fuente de pago de los créditos. Es un tema interesante, es uno de los temas que forma parte del área de lo que es administración del efectivo que tenemos aquí en Findes y también de la presupuestación y administración de la liquidez que termina con cursos de tesorería. Esa sería una apoyada parte introductoria de lo que tendríamos como entendimiento del flujo de efectivo. O sea, tiene que ver directamente con la liquidez de los negocios. Y entonces hay que entender, primero, que la empresa se endeuda y la gran pregunta, primero preocupante para quien nos toca el crédito es, ¿y me pagarán? Recuerden que la operación de crédito es una operación a futuro que se paga con efectivo generado a futuro. Sin embargo, la idea de poder determinar o inferir una capacidad de pago por efectivo generado a futuro o que se genera en el futuro, pues viene a entender cómo se genera el efectivo hoy. Entonces empezamos nuestra presentación y en primera instancia vamos a ver nuestra siguiente lámina. Aquí de manera únicamente conceptual veremos en un balance general lo que llamaríamos fuentes e inversiones. ¿Por qué hago mención a esta fuente de inversiones con un título que se llama financiamiento por tipo de activo? Porque el financiamiento está de alguna manera definido y determinado por el tipo de activo que es financiado. Entonces, en la realidad, aunque parezca complejo, la verdad es que es muy sencillo, solo existen dos tipos de crédito comerciales para las empresas. El primer crédito es financiar la operación, o sea, financiamiento de activos circulantes, vale decir, el activo circulante es la caja, las cuentas por cobrar, el inventario. Entonces, ¿qué fue financiar en la operación? Financiar necesidades para inventarios, financiar mientras cobro las cuentas por cobrar, clientes, y financiar necesidades temporales de liquidez. Entonces, el primer grupo de créditos se llama créditos de operación. Y el segundo grupo de créditos serían créditos de infraestructura, que es aquel crédito destinado a la adquisición de activos fijos. En ese sentido, pues el crédito, si lo resumimos en palabras muy sencillas, pues tiene el objetivo de financiar cualquiera de los dos tipos de activos. O sea que no hay sino dos créditos. Lo demás, pues son derivaciones que tienen que ver con nombres comerciales. Por ejemplo, en crédito de operación es muy común oír el nombre de créditos para el capital de trabajo. Otros créditos que financian facturas por cobrar se llama factoraje. Y realmente no es que sean créditos diferentes, sino más bien lo que está determinando es la denominación mercantil o comercial con que el crédito se promueve. Hay créditos de habitación y avío, que también son para inventarios. Hay créditos para necesidades de liquidez, pero son todos créditos de operación. Y el crédito de infraestructura, por lo general, se conoce como crédito refaccionario. Entonces, pues, es el crédito que financia la adquisición de activos fijos, tales como maquinaria, equipo. Ese tipo de créditos, por lo general, forman parte de los programas de CAPEX, o sea, adquisición de activos para que la compañía mantenga su competitividad, y también la adquisición de inmuebles o construcción de inmuebles, edificaciones, plantas industriales y demás, o locales comerciales que necesitan las empresas. Entonces, son dos tipos de crédito muy sencillos de entender
Y la idea fundamental es que financian. En la operación financian la liquidez y en la infraestructura financian el crecimiento. Entonces, ambos tienen una importancia fundamental dentro del desarrollo del negocio en marcha. Sin embargo, pues existe, dado que es una operación que reviste un riesgo por el futuro de la empresa, pues existe entonces la pregunta de ¿con qué se pagarán esos créditos? La respuesta pues es obvia, se pagan con dinero en efectivo que generará la empresa. ¿Y cómo saber cómo se genera el efectivo? Pues habrá que hacer mención a flujo de efectivo. Entonces el flujo de efectivo, veamos aquí nuestra lámina, es un concepto que se ha definido de manera genérica, o sea, de forma general, como la relación de entradas reales de efectivo y salidas reales de efectivo. Aquí la palabra clave es real, entrada real de efectivo. O sea, entrada real de efectivo es cuando la caja, de alguna manera, resiente la entrada de dinero. O sea, o más bien, la caja se afecta por la entrada de dinero real. Y la salida de efectivo, que también es en términos reales, solo puede ocurrir si ha entrado antes dinero. Entonces aquí el flujo efectivo, pues la variación entre entradas y salidas, y en la realidad, pues no tendremos flujo de efectivo en rojo o saldo en rojo, porque es imposible que usted saque más de lo que entra. Entonces el flujo efectivo es la realidad del negocio. Alguien diría que la utilidad, pues es el objetivo de los negocios, pero el efectivo es lo que permite que el negocio funcione, la liquidez. También se denomina flujo de caja, otro nombre que se le da al flujo efectivo. Flujo de caja es la traducción textual de la palabra en inglés que se conoce como cash flow. Entonces, en ese sentido, ¿qué es el cash flow, flujo de caja o el flujo efectivo? Pues hacer plasmar en una hoja de trabajo las entradas reales, cuánto entra, cuándo sale y cuánto, para que se pueda planear la liquidez. Eso sería en términos generales un flujo efectivo. Ahora, el flujo de caja representa la suma de activos convertidos a líquidos en un tiempo determinado. Por lo tanto, sirve como un indicador de la liquidez, o sea, de la capacidad de la empresa para generar dinero. Mismo que tiene varias aplicaciones y entre esas son muy importantes, pues pagar los créditos bancarios. Pero lo que hay que buscar también, en este sentido, si la empresa es la que genera el efectivo, adaptar el crédito justamente a la generación de efectivo de la empresa. ¿Sí está claro para todos? Entonces, en el crédito de corto plazo, es el que financia, por ejemplo, inventarios, cuentas por cobrar, necesidades temporales de liquidez, pues la fuente de pago es la cobranza. Entonces hay que determinar cada cuánto cobra y cada cuánto sale para saber las necesidades de efectivo. Realmente es un crédito de operación que financia las necesidades operativas y que se paga con la cobranza que genera la propia operación. ¿Hay alguna duda hasta ahí? En ese sentido, cualquier cosa de estas que tengan de dudas lo pueden hacer saber vía el chat. Bueno, así mismo el flujo de caja se analiza. O sea, una cosa es plantearlo, lo que es lo que acabamos de ver, y otra cosa es analizar mediante el llamado estado de flujo efectivo, uno de los 4 estados financieros básicos que están en la normatividad bancaria y la normatividad inclusive empresarial en términos generales. Me refiero a la normatividad bancaria como la normatividad que permite hacer un análisis previo del acreditado para saber si tiene capacidad de generación de efectivo. Este estado de flujo efectivo está normado en México, ¿sí? Su estructura y formulación con una NIF que se llama la NIF B2. Antiguamente era la NIF B12, esa ya quedó derogada, y ahora existe la NIF B2 que explica cómo se estructura, cómo se formula el flujo efectivo. Ahora, este estado nos permite, porque es lo que genera, una información valiosísima sobre los ingresos y salidas de efectivo en un lapso de tiempo definido por 2 cierres contables. ¿Qué quiere decir esto? 2 cierres contables. 2 cierres contables quiere decir que hay 2 balances. Esos balances son la base para poder determinar el flujo efectivo y entonces lo que tendríamos es la capacidad generadora de efectivo de ese periodo. ¿Ok? Es importante mencionar entonces que el flujo efectivo es distinto al estado de resultados. ¿Por qué? Aunque en la lámina lo decimos de manera muy simple, la verdad es que hay que entender que cuando usted hace un balance general, está registrando operaciones que todavía no están manifestadas en efectivo. Por ejemplo, cuentas por cobrar, no ha cobrado.
Sin embargo, usted las manifiesta en su balance en una fecha de corte. A su vez también tiene pasivos, no los ha pagado, o sea, no ha salido el dinero, pero lo manifiesta precisamente en el balance general. Entonces, en ese sentido, es diferente al flujo efectivo. ¿Por qué? Porque el flujo efectivo es cuando realmente entra el dinero y cuando realmente sale. Ahora, también el saldo de efectivo, que es lo que el resultado de entradas reales no salidas reales, que sería la hora de calcular cuándo entra y cuándo sale el dinero, me da un saldo de efectivo, también conocido con la palabra disponibilidades, es diferente a la utilidad neta. La utilidad neta es la que se obtiene en el estado de resultados. ¿Y qué me muestra? La rentabilidad del negocio. ¿Y qué muestra el flujo efectivo? La liquidez. ¿Y por qué son diferentes? Porque el estado de resultados genera, para efectos del propio estado, ventas que pueden estar cobradas o no cobradas y gastos que pueden estar pagados o no pagados. El flujo efectivo es exactamente cuando entra el dinero y cuando sale el dinero. Por eso, tener utilidades no garantiza tener liquidez. Una cosa es tener utilidad y otra cosa es ser líquido. En ese sentido, entonces, pues hay una diferencia importante. Y dado de que el efectivo es el que permite operar, pues no hay efectivo en una empresa para el ciclo operativo, pues el efectivo se convierte en un factor fundamental para la continuidad de un negocio. Ahora, ¿qué es el flujo efectivo entonces, en términos de lo que hacemos empresarialmente? Pues el flujo efectivo es de alguna manera ver cómo se generan los flujos de efectivo, y el flujo efectivo en términos de planeación puede dar en rojo. Habría que corregirlo antes de poderlo llevar a la práctica. O sea, eso se conoce con el nombre de planeación de la liquidez. ¿A quién le interesa saber si una empresa genera efectivo o no? Pues, en primer lugar, a los socios, a los accionistas, a los administradores del negocio, a los acreedores bancarios, a los proveedores y cualquier otro tercero interesado. Una calificadora de riesgo, por ejemplo, quiere saber si la empresa tiene capacidad de pago, pues efectivamente miraría el flujo efectivo. ¿Y qué te muestra el flujo efectivo? La suficiencia para generar ese flujo de efectivo positivo y evaluar esa suficiencia. La capacidad de la empresa para cubrir obligaciones adquiridas y al mismo tiempo determinar las necesidades de financiamiento. Porque el flujo efectivo en el Estado puede salir en rojo. ¿Qué quiere decir? Se necesita dinero. Y entonces ahí viene la primera pregunta. ¿En dónde se necesita dinero? ¿En la operación o en la inversión en infraestructura? Eso mostraría el estado de flujo efectivo. También sirve para efectuar un control presupuestal del efectivo de la empresa. ¿En qué sentido? Que al planear la liquidez de la empresa, sabríamos cuándo tendríamos a lo mejor que sacar prestado y cuándo tendríamos que pagar. El hecho de tener préstamos obliga a que haya una preferencia de pago al acreedor bancario. Ahora bien, ¿en qué se basa entonces la formulación del flujo efectivo? En entender que los negocios, exclusivamente, independiente de lo que se dediquen, hacen tres operaciones. No importa el tamaño, el tipo de negocio, el lugar de desempeño. Todo el negocio, por lo menos en este planeta Tierra conocido, hace tres actividades. Hace actividades de operación, actividades de financiamiento y actividades de inversión en infraestructura. Esas las podemos ver en este cuadro como actividad, el plazo, que sea el ámbito de tiempo en el que se mueven, y la característica. Primero, actividades de operación son actividades referidas al ciclo operativo, el corto plazo. O sea, las actividades de operación son las que involucran a la caja, a las cuentas por cobrar y a los inventarios. ¿Cuál es la característica? Da la liquidez del negocio en marcha. Y generan algo que en las finanzas se llama el OPEX, Operational Expenses. ¿Qué quiere decir eso, Operational Expenses? Pues quiere sencillamente decir las necesidades de financiamiento de la operación. A su vez, también el flujo efectivo determinaría cuándo se necesita dinero para poder operar, pero también cuándo se generaría el excedente de dinero para poder pagar los créditos. Entonces, estos créditos de la operación financian el mientras cobra la compañía. Es decir, yo como institución financiera te financio mientras logras el ingreso de dinero de acuerdo a cómo estén las premisas de cobranza. Entonces, es un crédito que financia operación y se paga con el flujo de efectivo generado por la cobranza. ¿Dónde puedo ver eso? Pues precisamente en la actividad de operación del estado del flujo efectivo. Están las operaciones de financiamiento, que las tengo aquí en segundo lugar, porque lo que me dice es cómo se financia una empresa. Se financia con pasivos, se financia con capital,
y cómo financiar entonces el corto plazo y el largo plazo. Y por último, las actividades de inversión de infraestructura son relativas al largo plazo. Y son inversiones entonces para que la empresa crezca, mantenga su competitividad mediante un programa de compra permanente de activos fijos que se denomina como CAPEX, Capital Expenditure, que quiere decir necesidades de compra de activos para mantener la empresa competitiva y que crezca a su vez en el tiempo. Entonces, este OFI o estas actividades, pues están de alguna manera identificadas en las cuentas del balance. Entonces, si usted observa esta lámina, cuando yo tengo el balance de los activos que se llaman financieramente inversiones, yo tengo activos circulantes, cajas, cuentas por cada inventario y otros activos circulantes, y son cuentas de actividad O. Después tendría en la parte inferior del activo la infraestructura. Esas son cuentas de inversión. Son el famoso CAPEX. ¿Qué hay ahí? Activo fijo, activo diferido, inversiones permanentes en acciones de otros negocios, pues son inversiones que tienen esa característica. Del otro lado, las fuentes. Hay fuentes de operación, proveedores, acreedores y otros pasivos operativos. Y hay fuentes de financiamiento. ¿Quiénes entran ahí? Ahí entran unos pasivos que se denominan pasivos financieros sin importar el plazo. Son los pasivos obtenidos, entre otras, con instituciones financieras o cualquier otra forma de acreditamiento que tenga la empresa, similar a un pasivo bancario. Por ejemplo, ¿como qué? Como las operaciones de arrendamiento financiero, con las operaciones de factoraje, que es descuento de facturas, como las operaciones de emisión de deuda, que es una forma de obtener dinero colocando precisamente obligaciones en el mercado de valores. Y también las cuentas de capital contable. Estas son las cuentas tipo F. Entonces hay que tener mucho cuidado porque en la operación no entran los pasivos financieros, aunque sean de corto plazo. O sea, no entran los créditos bancarios en las actividades de operación. Entran en las actividades de financiamiento sin importar el plazo. Entonces, mirándolo aquí, pues aquí tengo un balance donde tengo identificado la O, la I y la F. Los activos son OI y las fuentes son OF. A su vez, con esta determinación que hice de las cuentas, hay que tener mucho cuidado de que no hay cuenta en el balance que no tenga actividad, ni hay una cuenta con dos actividades. Al hacer entonces una comparación horizontal de dos balances y teniendo en cuenta la naturaleza de cada uno de los conceptos, pues los clasificamos como origen y aplicación y así se procede a formular el estado de flujo efectivo. Este aumento o disminución del saldo se obtiene mediante la obtención de la diferencia entre el cierre de la fecha más reciente, o sea, hoy, contra la fecha anterior, contra ayer. En finanzas siempre comparamos hoy contra ayer. Una de las dificultades muchas veces que existe al calcular este flujo efectivo es saber cuándo es origen y cuándo es aplicación. Pues aquí está un cuadrito que me dice, es origen cuando los activos disminuyen o los aumentos de pasivo o capital, o cuando aumentan las cuentas de pasivo o capital. Es decir, usted saca la diferencia entre las cuentas de los dos balances, comparando hoy contra ayer, y usted observa si hubo un aumento o disminución. Si hay una disminución de activo, pues es origen. Si hay un aumento de pasivo o capital, pues también es origen. Ahora, ¿esa aplicación cuándo? Cuando aumenta el activo y cuando disminuye el pasivo y el capital. Entonces, así como se determinan los orígenes y aplicaciones. Y el Estado como tal, pues tiene una estructura muy sencilla de entender, pues el Estado tiene entonces las tres operaciones en este orden para efectos de análisis. Primero, se determina la actividad de operación y como conclusión de la actividad de operación, obtenemos el efectivo generado por actividades operativas. Después, vemos el efectivo generado requerido por actividades de inversión y entenderemos si hay necesidades para invertir, o sea, si quiero invertir en activos fijos, cómo he financiado esa adquisición, o si ha sido con dinero que ha generado la empresa, o ha sido una mezcla de los dos. Y por último, tendría yo el efectivo generado o requerido por actividades de financiamiento. Es decir, generado es la obtención de créditos y el requerido, estamos de acuerdo, es cuando las entidades financieras de alguna manera obtienen su pago. O sea, la idea de que haya una generación de efectivo que permita pagar las obligaciones. Es muy importante porque entonces la verdadera fuente de pago es lo que genere y se ve el flujo de efectivo. Porque un crédito se puede pagar con 4 fuentes, que también se podrían observar aquí
en el flujo efectivo. Un crédito se puede pagar con dinero obtenido por la propia operación, o sea, por lo que el negocio genera, por primera fuente. La segunda fuente para pagar un crédito puede ser obtener otro crédito, o sea, obtener un crédito para poder efectuar los pagos que requiere una institución financiera. Esto no es delito, es exactamente riesgoso. Puede ser temporal, que le pida prestado para poder pagar. Hay otra fuente de obtener dinero para pagar los requerimientos bancarios, que sería, en términos sencillos, el vender activos, liquidar activos fijos, que sería grave en el sentido de que si hay que liquidar activos para pagar necesidades de dinero, pues hay que ver que el negocio puede estar entrando en una fase de disminución de activos y de posible liquidación. Y hay otra fuente que es la menos usual, pero que podría ser, que es la aportación de los propios accionistas de dinero para pagar los créditos. La verdad, ¿cuál me interesaría que fuese la mejor fuente? La idónea, el efectivo generado por las actividades de operación y que se aplicará en el efectivo requerido en las necesidades de cumplir con los financiamientos. Esta, de alguna manera, es la estructura general del flujo efectivo. Por el momento, pues tendríamos ahí nuestro fin de presentación de lo que sea el flujo efectivo y su utilidad en el pago de créditos bancarios. Alejandro, muchas gracias. Vamos a dar pie a la resolución de preguntas que nos hace en este caso Héctor Buenfil. Bueno, Héctor, más que una pregunta, nos hace una aseveración. Debemos tener cuidado cuando solicitamos créditos en que estos no financien los gastos, pues caeremos en una trampa. Los créditos deben de destinarse a la generación de ingresos. Sí, esto es cierto. Les comentaba yo que hay dos tipos de créditos. Unos para financiar la operación y otros para financiar la infraestructura. Se supone que cuando se financia operación, pues el dinero proviene de la cobranza. Entonces, en ese sentido, no habría por qué tener problemas de pago. Porque la filosofía sería, te presto, diría la institución financiera, mientras cobras, y cuando cobres me pagas interés y capital. No tendría en ese sentido problemas. Ahora, cuando una empresa empieza a hacer uso, a lo mejor de créditos, sobre todo este tipo de créditos de operación de manera excesiva, habría que preguntarse si en lugar de estar financiando mientras cobra, no estará reemplazando el ingreso. Es decir, la empresa empieza a generar necesidades de efectivo. ¿Pero por qué las genera? Porque vendiste y hay que esperar a cobrar. Pues muy bien, se puede financiar. O por las genera, ¿por qué? Porque resulta que no vende y no tiene cuentas por cobrar. Entonces tengo necesidad de efectivo. Entonces tomo créditos que no están financiando el mientras cobro, sino que están reemplazando el ingreso. Esos créditos son peligrosísimos. Algún día la institución financiera los querrá entonces, de alguna manera, recuperar. ¿Qué existe muchas veces como una práctica generalizada? Tener varias líneas y con una línea pagar la otra, pero no hay una verdadera capacidad de pago. En ese sentido tendríamos una sustitución del pasivo por una institución financiera, mientras cumplo aparentemente. Se parece mucho a este fenómeno de las personas físicas que tienen una tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito es para, de alguna manera, ¿para qué? Es para que no cargues dinero en efectivo, pero la tarjeta de crédito no es otro ingreso, como mucha gente piensa. La tarjeta de crédito es una herramienta administrativa del ingreso. Es decir, para que usted haga sobre el ingreso que obtiene u obtendrá un gasto, un pago. Pero si tiene una tarjeta que la considera como otro ingreso, pues va a tener que sacar otra tarjeta para pagar esa. Y después una tercera para pagar las dos. Entonces, la verdad es que no va a pagar nunca. En ese sentido, a las empresas les puede pasar lo mismo. En lugar de estar financiando necesidades de operación, que son financiar las ventas que no he cobrado, empiezan a reemplazar las necesidades de efectivo, o entre esas, las no ventas, con créditos. Y entonces están financiando una serie de gastos, una serie de necesidades, pero que no están acordes con el nivel de ingresos. Hay un sobreendeudamiento y sobre todo una incapacidad de pago. Eso es parte de lo que se ve muy claro en este instrumento llamado el estado de flujo efectivo, porque entonces veríamos que la empresa no genera efectivo porque no tiene realmente cuentas por cobrar, no tiene inventarios en proceso. Lo que tiene es necesidades de gastos que está subvencionando con líneas de crédito. ¿Sí está claro?
Alejandro, muchas gracias. Marta Guillén, buenas tardes. Gracias por su pregunta. Marta nos dice, solicité un crédito en una institución bancaria, pero me midieron con un aforo que me salió bastante perjudicial. ¿Qué es el aforo? ¿Cómo me lo calcularon? Bueno, el aforo es una medida de cobertura de riesgo que toma cualquier institución. Y es en este sentido lo siguiente. Es muy claro en las cuentas por cobrar en las facturas. Yo tengo facturas a lo mejor por un valor de 100. Entonces, evidentemente, estas facturas necesito convertirlas en efectivo. Mire, la institución financiera las tomo y adelanto el dinero y espero que cobres para que me pagues. Eso está muy bien, pero no te voy a dar los 100. Te voy a dar una parte de los 100. ¿Cuánto? 70. Entonces el aforo fue 30%. ¿Qué es el aforo? La parte que no financia sobre una necesidad de efectivo que tiene una empresa. ¿Y por qué lo hace la institución? La institución lo que dice es, primero que todo, tiene otras fuentes de financiamiento, como son proveedores y demás. Yo como institución financiera no puedo entrar al 100% a financiar las necesidades, porque hay otras fuentes de financiamiento como proveedores, otras cuentas, ojo, que yo podría como acreedores, que podría usar como fuente de financiamiento. Dos, como una cobertura de riesgo. Si tienes cuentas por cobrar de 100, pues cobra los 100 y págame 70 y quédate con 30. Eso es importante. Y tres, un efecto psicológico. Fundamental. Si usted tiene cuentas por cobrar de 100, cobra 100 y tal como lo recibe, se los paga la institución, siente que no trabaja para usted, sino para pagar el crédito. Y eso desanima mucho la voluntad de pago, porque se sienten trabajando para el banco. El efecto psicológico es muy importante. Las instituciones financieras, entonces, por eso hacen este tipo de cálculos de aforo. Y el aforo tiene que ver con el riesgo que asumen del acreditado. Si el acreditado es muy riesgoso, pues una institución puede decir que aforo el 50%, o sea, lo que tengas por cobrar, te únicamente la mitad. Y si soy confiable, a lo mejor me dan el 80%, pero no hay aforos menores, no hay aforos del 10 hoy en la práctica bancaria. Realmente los aforos hoy están del orden del 70-80%. Alejandro, muchas gracias. Jorge Yáñez, buenas tardes. Jorge nos pregunta, ¿no es más sencillo calcular el flujo de efectivo con base en datos reales? Ejemplo, si voy a medir el flujo de efectivo del mes de junio, tengo los datos de junio del año anterior. A la utilidad le sumo la depreciación y amortización y con eso tengo una estimación muy cercana al flujo de efectivo. Es una forma muy fácil de hacerlo y totalmente teórica de obtener una cifra aproximada. Porque alguien diría, tomo el estado de resultados como base, la utilidad, inclusive la fórmula operativa, la tomo como base y le sumo la depreciación. Diría, pues ya tengo el efectivo. Pues no es de todo cierto. Voy a contar por qué. Porque para llegar a la utilidad en el estado de resultados, usted determinó ventas, determinó costos y gastos. Y a esas ventas y costos y gastos le hace el resultado neto, la utilidad, y le suma la depreciación, yo tengo un flujo, ojo, teórico. Pero eso es pensando que todo lo que vende lo cobra de contado y todo lo que gasta lo paga de contado. Entonces no es cierto en la realidad que todo lo que vende lo cobra de contado y todo lo que gasta lo paga de contado. Dada esa temporalidad diferente, que es la premisa de a qué velocidad cobro y también la premisa qué plazo me están dando mis proveedores y acreedores, pues obviamente ni todos los ingresos son efectivos ni todos los gastos son salidas. Entonces ya partimos de una base teórica, de que todo lo cobras de contado y todo lo... O sea, estás igualando la venta a la cobranza y estás igualando los gastos a la salida de efectivo. Y entonces, al tener esa igualación y sumar la depreciación, lo que tiene es un flujo de caja teórico, pero no corresponde a la realidad. Esto da origen a una medición inclusive muy famosa hoy que se llama EBITDA, que es la utilidad operativa, que es el EBIT o EBIT, ¿sí? Que es la utilidad antes de gastos financieros y de impuestos. Y esa utilidad, que es de estado de resultados, la tomo como buena para calcular el flujo. Entonces lo que dice la lógica desde este punto de vista es, pues suma la depreciación que está considerada como gasto y no es salida real de efectivo. Y al sumarla tendría entonces una EBITDA. El EBITDA así calculado, pues es un flujo de caja teórico, pero tiene una particularidad muy interesante, que el EBITDA, el flujo de caja, siempre será mayor que la utilidad, ojo, operativa, que el EBIT. ¿Por qué? Porque sumo la depreciación. Y eso traducido en términos hoy de interpretación
tendríamos que todas las empresas son más líquidas que rentables. Y es una cosa falsa, porque lo que quieren las empresas es que son rentables, pero no líquidas. Entonces, no es aconsejable ese método para efecto de calcular una verdadera capacidad de pago. Gracias, Alejandro. Ramón Gámez, buenas tardes. Ramón nos pregunta, nos dice, profesor Franco, usted utilizó de manera diferente las palabras liquidez y solvencia. No entendía a qué se refirió. Liquidez es la capacidad de generar efectivo en un momento dado. La palabra solvencia es, en términos financieros, no en términos bancarios, en términos financieros la solvencia es que el activo cubra al pasivo. Y activo más pasivo es capital. Entonces la solvencia es que los bienes cubran las deudas, las obligaciones. Eso es la solvencia en términos financieros. Los bancos hablan de solvencia como capacidad de pago. ¿Por qué? Porque el banco, y en su legítimo miedo, porque está prestando dinero ajeno, pues dice, a ver, ¿cuánto sería lo que obtendría por liquidar los activos? Y entonces, en ese sentido, lo que dice es, ¿cuánto obtendría por liquidar los activos? No obtener el 100% de lo que vale, y veo si son suficientes para cubrir las deudas. Entonces, la solvencia para los bancos es la capacidad de pago derivada de la liquidación de activos, y nosotros, en finanzas, usamos la solvencia como el tamaño del activo que cubra al pasivo. Es decir, en otras palabras, un poco más coloquiales, es de que soy dueño de una empresa. De una empresa soy dueño, yo siendo socio de la empresa, soy dueño de lo que tengo, el activo, menos lo que debo, el pasivo. Y es lo mismo que pasa en la persona física. ¿De qué es dueño usted como persona física? Pues de lo que tengo, haga la lista de todos sus bienes, menos lo que debo, todas las deudas. ¿Qué es lo que le queda? Su patrimonio. Esa es su solvencia. Gracias, Alejandro. Jacqueline Gómez, buenas tardes. Jacqueline nos pregunta, ¿usted conoce a las instituciones de microfinanzas como organismos para solicitar créditos? ¿Cómo operan? Sí, sí, efectivamente. En el sistema financiero mexicano se distinguen dos tipos de instituciones otorgantes de crédito. Primero, las instituciones de crédito que son la banca múltiple, la banca de desarrollo. Y otras instituciones que se llaman IFNBs. IFNBs quiere decir instituciones financieras no bancarias. En instituciones financieras no bancarias, pues existen las unidades de crédito, las sociedades financieras de objeto múltiple, las OFOMES, tanto reguladas como reguladas, y existen las instituciones, ojo, muy interesantes, de entidades de ahorro y crédito popular. Ahí se inscriben mucho de las instituciones que se dedican a los créditos muy pequeños para acreditados que a lo mejor pues necesitan cantidades pequeñas y no pueden tampoco tener muchas garantías, y entonces estos créditos apoyan la actividad empresarial de personas físicas que necesitan dinero para poder desarrollar sus pequeños negocios o sus micronegocios. Y ahí nacen las microfinancieras, que lo que hay que cuidar es que estén reguladas por la Comisión Nacional Bancaria, porque la Comisión Nacional Bancaria sí tiene un padrón de ellas y sí las supervisa. El arriesgarse a tomar dinero con microfinancieras que no estén de alguna manera reconocidas por la Comisión, pues implica riesgos. Por un lado, porque ellas necesitan también captar dinero, y entonces a lo mejor lo hacen con métodos alternativos que están fuera de la norma bancaria. ¿Cómo saber si una microfinanciera es supervisada o no por la comisión? Pues hay que entrar a la página de la Comisión Nacional Bancaria, buscar una pestaña que se llama Padrón de Instituciones Supervisadas, y ahí buscar las que se dediquen a las microfinanzas que están dentro del sector de entidades de ahorro y crédito popular. Y por supuesto que es una alternativa a la que tienen acceso gente que no tendría acceso a otro tipo de financiamientos, por ejemplo, los de la banca. Y están dentro de un programa muy interesante en México que se llama Inclusión Financiera, que es, sin importar el tamaño del crédito, que puede ser muy pequeño, y sin importar dónde estén situados en regiones que a lo mejor no tienen el servicio de crédito por la banca múltiple, no les interesa llegar allá, pues se entran a otro tipo de microfinancieras que tienen carácter social y que usan fondos gubernamentales precisamente para ayudar a que se hagan sujetos de crédito personas que no se dan de ninguna otra manera. Alejandro, muchas gracias. Ana Juárez, buenas tardes. Ana nos pregunta, o bien, participa con este comentario. Si bien es cierto que el flujo de efectivo es el pulmón para las empresas y es tan importante su administración como generar ingresos y cuidar los gastos, también es cierto que el flujo de efectivo no solamente depende de las variables de la empresa, las que controla la empresa. Le doy, por ejemplo, el caso de Cuba. Cuba es una nación en la que endémicamente hay insuficiencia de efectivo.
ha sido estudiada por grandes conocedores de las finanzas y para resolver esos problemas de flujo de efectivo en las empresas se tienen que abordar desde la macroeconomía. Sí, tienes razón. El comentario tiene dos ámbitos de respuesta. El primero, evidentemente, el interno de la empresa, y el segundo, el entorno donde se desempeña la empresa. Dentro del primero, y déjenme hacer un comentario muy importante, el objetivo del negocio es la rentabilidad. La rentabilidad es número uno. La liquidez sería el número dos. Si en embargo es una empresa que es rentable, no soluciona el problema de liquidez, quiebra. ¿Cuál es la causa de mortandad del negocio en el mundo? No en México, en el mundo. La falta de liquidez. Porque la rentabilidad no garantiza la liquidez. La liquidez tiene que ver con las velocidades a las que se cobra y a las velocidades a las que se paga. Es decir, y si usted no soluciona el problema de liquidez, pone en peligro la existencia de la empresa. Entonces es muy importante entenderlo. Ahora, segundo, ¿por qué no tiene liquidez? Entonces aquí viene una apreciación muy importante. La liquidez no es fortuita, no es un problema de buena o mala suerte, ni un problema de los dioses que te quieren o no te quieren. La liquidez es el resultado, ojo, y es justamente lo que indica el estado de flujo efectivo, de cómo opera, cómo invierte y cómo financia una empresa. No es accidental. Si usted entiende, precisamente analizando el flujo efectivo, se dará cuenta de que si hoy tiene una liquidez que no le satisface sus necesidades, busque las causas en la interpretación del estado de flujo efectivo. La liquidez no es, ojo, un acto de buena o mala suerte. La liquidez es producto de cómo se comporta una empresa. Entonces, el primer ámbito. Tiene este problema de liquidez interno, busque las causas. Y segundo, busquemos, ojo, cómo poder modificar esas causas para tener un resultado diferente. No pretenda tener resultados diferentes, sino modifica las causas. Y segundo, todo esto va de la mano de que el negocio es rentable. Pero si el negocio no es rentable, pues más bien hay que cambiar de negocio o de estructura de negocio. Porque si lo rentable no garantiza la liquidez, lo no rentable es mucho menos. Entonces, en ese sentido, será el comentario para la parte interna. Ahora, la parte externa. Las economías que funcionan igual que un negocio de ingresos y egresos, tienen un manejo de algo que se llama el circulante. De hecho, es lo que ocurre en los países civilizados financieramente con los bancos centrales, que fungen como tesorería y como banco de todos los bancos. En el caso nuestro sería el Banco de México. En el caso de Cuba es el Banco Nacional de Cuba, o la República de Cuba, como se llama ya. Y lo que hacen estos bancos dentro de sus actividades que son independientes al Ejecutivo, o sea, son independientes al gobierno en turno, porque son bancos autónomos. En el caso de México, el Banco de México es independiente del Poder Ejecutivo. Estos bancos lo que tienen son varias responsabilidades. Una, muy conocida por ustedes, controlar la inflación. Otra, determinar el tipo de cambio. Otra, por ejemplo, muy importante para precisamente moderar el manejo económico, la cantidad de efectivo que circula. Porque una de las teorías de la inflación es que si el efectivo circula a una velocidad mayor a la velocidad que una economía genera productos y servicios, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos productos y servicios van a generar, pues así, un alza de precios. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tratar de igualar la velocidad a la que se producen los productos y servicios, es decir, habría que aumentar el tamaño de la economía. Como se daría cuenta usted, pues esto determina pues una decisión de largo plazo en que estructuralmente la economía tendría que crecer para que la velocidad de generación de productos y servicios sea tan alta que resulte ser que hay un exceso de productos y servicios y tienden a bajar de precio, porque hay escasez, van a tender a subir. Esa medida, que sería la medida estructural válida, sería pues entonces que la economía crezca. Sin embargo, ante la necesidad de controlar la inflación de manera ya inmediata, pues es más fácil quitarle velocidad al dinero. Entonces, ¿cómo le quitas velocidad al dinero? Pues no dejando que todo circule. Entonces, es como el inventario de billetes que circula en la economía. Entonces, habría que quitar dinero a la economía. Eso, por lo general, lo hace el Banco Central, quitándole dinero a los bancos o obligándolos a que no presten todo, que tenga una parte en caja. Eso se llama técnicamente en otras economías encaje bancario. En México lo hemos conocido con el nombre del corto. Y es sencillamente
buscar no dejar que todo el dinero circule para evitar presiones inflacionarias. Entonces, sí es lo que sucede. Ahora, un exceso también de encaje bancario, un exceso de no dejar que el dinero circule, puede crear en la economía una falta de liquidez que puede ser muy grave. Porque resulta que pues todos trabajan, todos venden, pero no hay dinero para poder cobrar y seguir dando el flujo. Entonces eso determina de pronto que volvamos a situaciones un poco antiguas, de antaño, como el trueque. O sea, yo vendo, sí, pero pues no me pagan. ¿Y por qué no me pagan? Porque tampoco le pagan a ese. Y a ese no le pagan porque tampoco le pagaron. Entonces vuelve una especie de ciclo y un círculo vicioso de que no hay dinero en la economía. Entonces alguien dice, pues págame con tus productos. Es como ver a situaciones antiguas del trueque, por eso hay que tener mucho cuidado de que es una medida temporal, es una medida efectiva en el corto plazo o inmediato, pero no puede ser una medida definitiva porque creas un problema de liquidez que no permitiría operar a las empresas. Ese sería mi comentario en ese sentido, por tu aseveración que es cierta. Gracias, Alejandro. Antes de terminar la transmisión de este webinario, les recuerdo que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés en el ámbito de los negocios. El próximo jueves, 6 de junio, a las 18 horas, trataremos el tema Programación Neurolingüística, Investigaciones Recientes. Los esperamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Son las 18 horas con 42 minutos, día 30 de mayo. Damos por concluida la transmisión de este webinario. Muchas gracias. Hasta luego.